Buenos días, hermanos. Bienvenidos nuevamente a un culto más para adoración a nuestro Dios. Hace 8 días celebramos Resurrección y bueno, seguimos alabando a nuestro Dios, seguimos contentos por las bendiciones que Él nos ha dado semana tras semana, día tras día. Alabe ahí en su casa, no necesitamos estar en la iglesia, que próximamente vamos a estar ya juntándonos, primero Dios, pero dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 están reunidos, ahí está Dios con nosotros. Hágalo de su casa, esté contento, agradezca a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado. Y pues bueno, en este momento quiero dejarle un momentito para que escuche esas palabras de la Biblia. En Efesios 5 la palabra de Dios nos dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a volver a repetir el verso 14, el cual deben de tener en mente. Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Vamos a orar, hermanos, para poner en manos de Dios este tiempo y dispongámonos para alabar al Señor. Dios, te damos gracias, Padre, porque en este momento nos das este tiempo para alabarte, para darte gracias por todo lo que nos has dado. Te pedimos que tú bendigas este tiempo, bendigas a los hermanos de alabanza, al pastor que trae la palabra. Bendice a cada uno de los hermanos que están en su casa, en donde quiera que estén viendo este mensaje. Te pedimos que tú les bendigas, les prosperes, Señor, y nos ayudes a estar en paz, sabiendo que tú tienes el control de todo. Gracias por lo que nos das, por lo que no nos das. Ayúdenos a estar siempre en paz y agradecidos por todo lo que tú eres y tienes para nosotros. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor. Del Señor, por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor. La tierra está llena de la misericordia de
veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder, en la adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder, en la adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma te amará, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma te amará, desde mi interior mi alma te amará, Dios. Hola, buenas tardes, mi nombre es Miguel Campos, soy de Chihuahua. Me vine a vivir a los 19 años aquí a Monterrey a hacer la Facultad de Medicina en la Autónoma de Nuevo León. Yo conocí a Cristo durante la carrera, en cuarto año de la carrera. Estuve atravesando ahí momentos
pesados, de tristezas de estas que de repente llegan a la vida de uno, y me empezó a ir mal en la escuela. Luego de esto conocí a Claudia, que es pues era una amiga, la conocí y ella me invitó a la célula. En la célula pude escuchar la palabra de Dios y conocí de Cristo. Me gustó lo que escuchaba, sin entenderlo del todo, pero me gustaba lo que escuchaba. Seguí yendo a la célula, luego empecé a ir a los cultos los domingos. Seguí pues conociendo también a Claudia. Seguí avanzando en la carrera y también pues seguí conociendo a Cristo hasta el punto que en el 2017 decidí bautizarme ahí en IBEC. Salí de la carrera y me fui a Tampico. En Tampico hice medicina interna. Hice 2 años de medicina interna y luego de estos 2 años tuve la oportunidad de venir a Nuevo León nuevamente y estoy aquí en Monterrey en el hospital universitario. Estoy haciendo una subespecialidad en hematología clínica, hematología de adultos. Tengo 2 meses prácticamente ya aquí en Monterrey cubriendo este curso. Actualmente pues Claudia, que era mi amiga, que me llevó a la célula y a la iglesia. Posteriormente nos hicimos novios y actualmente desde febrero estamos comprometidos con planes de casarnos este 2021. Pues gracias a Dios mi vida experimentó cambios muy importantes, definitivamente para bien. Y pues bueno, los saludo con mucho gusto. Les mando un abrazo. Hasta luego. Bien, muy buenos días y damos gracias una vez más al Señor por permitirnos entrar nuevamente en este domingo, que es un tiempo que la iglesia adora. ¿Se imaginan ustedes? Nosotros aquí en nuestras casas haciendo este momento que a Dios le agrada, escuchar su palabra, adorar su nombre, y en muchos otros lugares del mundo sucede lo mismo. Ese es el deseo de Dios, que todos los pueblos le alaben y que el nombre de Jesucristo sea predicado entre todas las naciones. Antes solamente quiero recordarles, el próximo domingo ya entra una nueva etapa, todos los grupos infantiles de sábado y domingo en las transmisiones que se hacen
van a estar ahora viendo todo un repaso acerca del ministerio del Señor Jesús. A partir del próximo domingo, la enseñanza de los niños. Papás, ayúdanos, va a estar dirigida hacia allá. Y tenemos una sorpresa para los niños, para este próximo 30 de abril, también estemos preparados. No olviden que lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana en la frecuencia del 1140 AM, el programa de radio de la iglesia, Zona Familiar, también sale al aire y se transmite. Vaya y consúltelo. Las mujeres de la iglesia se están reuniendo los lunes a las 4 de la tarde vía Zoom también, y las demás actividades que ya sabemos. De hecho, Leti Cantú este próximo domingo estará con las mujeres, este próximo miércoles estará con las mujeres a las 10 de la mañana. ¿Se debe orar en tiempos de enfermedad? ¿Cómo orar en tiempos de enfermedad? Ese es el tema de este próximo miércoles. Muy bien, ¿qué les parece si me permiten orar para ponerme en las manos del Señor y todos nosotros también? Y así iniciamos. Te damos gracias, Padre, honramos tu nombre. Te damos toda nuestra gratitud, Señor, por el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Todo lo que hoy hacemos, todo lo que hoy recibimos, tiene que ver por esa redención que Cristo Jesús hizo posible en la cruz del Calvario. Él pagó el precio y nos quitó el pecado y nos levantó ahora como una ofrenda para ti. Bendito seas, Padre. Queremos escuchar el Evangelio de Jesús y queremos ser movidos, Señor, a la obediencia. Guíanos, Señor, en estos momentos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Pasamos el tiempo de la Semana Santa. De hecho, ayer en la mañanera pastoral de todos estos días estuvimos hablando de las siguientes apariciones del Señor Jesús. Se le llaman visitaciones, son visitas, porque no solamente fueron apariciones en esos 40 días, más de 10 apariciones, sino la verdad es que Jesús visitaba a los discípulos. No vivió con ellos esos 40 días, aparecía, los visitaba. Y así estuvimos toda esta semana hablando de lo que significó el encuentro de Jesús con Tomás o con Pedro, con las mujeres, y finalmente este viernes concluimos lo que significó la última visita a los discípulos, a los apóstoles, para luego desaparecer, subir al cielo en una nube, y la nube sabemos que representa la presencia de Dios. Y así fue como Jesús ascendió a los cielos. Ahora vamos a volver ya a partir de hoy a los mensajes con las iglesias. Nos habíamos quedado en el último pasaje, la iglesia de Tiatira. Ahora en Apocalipsis 3 vamos a ver la iglesia de Sardis. 3:1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre en el libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis era una ciudad antigua, de las más antiguas que aún sobrevivían y tenían movimiento en estos tiempos en los que Juan redacta el texto del Apocalipsis, ¿no? 1200 años antes de Cristo, Sardis comenzó a dar muestras de su civilización. 1200 años antes, ¿no? Los escritos de Homero, escritos griegos de Homero, cantan en uno de sus salmos, cantan refiriéndose a Sardis, una ciudad gloriosa, porque era una ciudad muy rica.
y era una ciudad también muy esplendorosa, según lo que usted puede investigar en la historia, porque Sardis fue construida sobre una montaña rocosa que tenía un pináculo muy alto, pero para llegar allá, todas las formas de llegar eran sumamente empinadas, rocosas, ásperas, ¿no? Imagínense como las fotografías que usted alcanza a ver del Perú, del Machu Picchu. Bueno, pero esto todavía era todavía más sorprendente, porque la montaña era picuda y en el pináculo estaba la ciudad, así que se construyó así para que los enemigos batallaran mucho para llegar. De hecho, dice que muy pocos enemigos de Sardis pudieron lograr llegar hasta la ciudad, ¿no? En esa época en la que Juan está hablando ahí en Asia, esta ciudad de Sardis ya no tenía el poder económico que tuvo, pero sí su gloria aún era muy reconocida, porque en Sardis vivía gente muy rica de toda Grecia. Ahí tenían sus grandes casas, sus grandes palacios. Los empresarios o los comerciantes, de hecho, los filósofos de ese tiempo les gustaba llegar de vez en cuando a una casa o una propiedad en Sardis, porque se respiraba un ambiente pues muy rico, muy fifí, como se ha dicho ahora. Era un ambiente muy elitista, y se sabe porque cada vez que se excava y se excava en los territorios de Sardis, se encuentran joyas, se encuentran vestigios de alguna alfarería, orfebrería, y se encuentra que había mucha riqueza allá en Sardis. Cuando existía el Imperio Lidio, entonces Sardis fue la ciudad más imperial, y Sardis también era conocida porque, insisto, su nombre se hablaba siempre como sinónimo de la gente rica, que ahí vivía o que ahí llegaba a vivir. Era una ciudad muy grande, y la opulencia en la que vivía la gente de Sardis hacía que entonces hubiera mucha competencia, hubiera mucha rivalidad en la ciudad de Sardis. Rivalidad por la popularidad, por saber quién era más rico, por saber quién vestía mejor o tenía pues los mejores comodidades y adelantos de aquella época. Y en todo esto que estamos comentando había una iglesia, había creyentes. Por eso es precioso, cuando hemos leído las cartas a las iglesias, ver tanta corrupción, tanto ambiente hostil, pero ahí Dios quería tener encendida una lumbrera, la lumbrera del Evangelio, en medio de las civilizaciones más opuestas, más enemigas del Evangelio y de su pureza, ¿no? Y es entonces, solamente cierro así, que piensen en esto, que toda aquella fama de Sardis y todo aquel orgullo de la gente que vivía ahí, no solamente era por su riqueza económica, sino también porque había una fama. Esa fama de la gente de Sardis en los tiempos de Juan tenía que ver por dos motivos. La primera, ya dijimos, por su situación geográfica. Era una ciudad única en ese pináculo de aquel lugar. Y dos, porque aún la gente, los hijos de los ricos, aún vivían de las glorias de sus padres, de las glorias de los abuelos. Se les contaban las historias de cuando el abuelo compró esta propiedad, o de las riquezas que se habían tenido. Y se sabe que hoy en día todavía las ciudades, hoy en día en Asia, en aquellas ciudades griegas se cuenta, aquella familia viene de Sardis o desciende de aquellas generaciones. Piensen en estas dos cosas, porque entonces cuando nosotros podemos leer el texto, dice la Biblia ahí luego en Apocalipsis 3, que el Señor Jesucristo se está presentando, y se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas.
Ya habíamos hablado, ¿no? Que el que tiene los 7 espíritus de Dios y las estrellas se está dirigiendo al Señor, que es el pastor y Señor. 7 espíritus, 7 estrellas son las iglesias. Se está mostrando una vez más Jesús como el portador de toda la plenitud, el portador de toda la autoridad sobre las iglesias. Y déjeme decir, ser Señor de la iglesia es ser Señor del mundo. Tener autoridad y cabeza sobre la iglesia es ser el Señor y cabeza de todo el mundo. Porque esta es la lógica de Dios. Dios no empieza por el mundo, Dios empieza por la iglesia. Dios ve que la iglesia es lumbrera, como dijimos ahorita, es luz y sal. Y a través de la iglesia Dios ejerce su influencia en el mundo. Por eso cada vez que creo que Dios ve al mundo en su corrupción, en su enfermedad, en sus procesos de deterioro social, económico, pecaminoso, Dios está pensando, ¿y la iglesia? ¿Y mi pueblo qué está haciendo? Es lo que está sucediendo aquí, porque entonces Jesús se muestra ahí luego también en el capítulo 1, verso 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. La autoridad de Jesús, así se está definiendo el Señor Jesús. Y también cuando dice el que tiene las 7 estrellas, piense entonces, dijimos, de las 7 congregaciones a las que se está escribiendo Juan por orden de Jesús, pero que dice en el capítulo 2, verso 1, dice que está en medio de ellos, de ellas. ¿Se acuerdan que también lo vimos? Escribe el ángel de iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ya habíamos dicho, está él en medio de todas las iglesias, acomodadas geográficamente de una manera determinada, que Jesús decía, en medio como Señor, en medio como el Rey, en medio como la cabeza de la iglesia. Y entonces entramos a la parte del juicio, porque en ese mismo versículo 1 dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, ¿no? Es bien duro. A ninguna de las otras iglesias Jesús le habla de esa manera, ¿no? Sin especulaciones, sin recovecos, Jesús está directamente dando un juicio para la iglesia de Sardis, y su juicio es concluyente y es muy duro, ¿no? Yo te conozco, sé lo que haces, sé realmente cuáles son tus obras, dice, tienes nombre de que vives y estás muerto, ¿no? Es decir, tienes buena referencia por tu nombre dice que tienes vida. Y ese nombre de buena referencia es delante de los demás, no delante de mí, es delante de los demás. Piensen en lo que dije ahorita del por qué Sardis se se veía una ciudad muy, muy orgullosa. Por la riqueza y por el lugar geográfico en el que estaba, inalcanzable para los enemigos, y también que vivía de las glorias pasadas. Y Jesús dice a la iglesia, tú eres una iglesia que tienes nombre opulento, o nombre glorioso, nombre de que vives, pero en realidad estás muertas. Es decir, a la iglesia de Sardis le podía la opinión pública, lo que las demás iglesias dijeran de ella, o lo que la gente de la sociedad pudiera hablar de la propia iglesia de Sardis. Y esto da para mucho, porque en nombre de que vives, esto da una oportunidad para saber a qué nombre se refiere. No es solamente al nombre que tiene vida, sino es al nombre que habría que preguntar cómo lo consiguió, al nombre de dónde lo recibió, el nombre de qué se alimenta para seguir con vida. Por eso creo esto y lo de las vestiduras blancas, esto tiene que ver, como decía John Stott, por ejemplo. John Stott llegó a decir que esta congregación de Sardis seguramente fue una congregación grande, de muchos miembros, una congregación
llena de esos ricos de Sardis que asistían a la congregación, y podíamos pensar, dice John Stott, una iglesia que era la moda, era lo in, era lo que estaba de moda, ir a la iglesia de Sardis un domingo en la tarde, no sé, ¿no? Y entonces todo mundo decía, hay que ir a la iglesia de Sardis. Jesús dice, te dicen que estás viva, tienes todo lo aparente para que la gente diga, esa es una congregación. Pero esto es bien interesante porque, ahorita lo voy a decir, porque staccato, y escuché cómo se pronuncia, staccato es el término que Juan está usando para hablar de vida. Tu nombre, dicen que tienes staccato, que tienes vida. En realidad era una separación mortal. Ese era el concepto que Juan está usando. No solamente estás muerta, sino te separaron porque estás muerta, segregada porque no hay vida en ti. ¿Y cómo es lo que el Señor Jesús habla? Bueno, habla diciendo en esa condición, el diagnóstico que Jesús hace para decir que es una iglesia que está muerta, es que Jesús está diciendo, no vigilas. Dice, vigila, porque yo voy a venir. No, dice, no vigilas, ¿no? Y te estás confiando en lo que los demás dicen de ti. Una iglesia pseudoviva para los demás, ¿no? Una buena imagen que tienen de ti. Pero Cristo dice, despierta, ¿no? Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, ¿no? Y luego, esta idea de despierta, también luego lo dice aquí, afirma las otras cosas que están por morir. ¿No le suena esto como algo mediocre? ¿No le suena a esto como algo de apenas? Completa. Haz las cosas completas, plenas, como la palabra está escrita, ¿no? Afirma, así que completa, digo yo. Y finalmente, lo que dice la palabra en el verso 14 dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, ¿no? Así que probablemente lo que aquí también se está hablando ahora enfáticamente es el otro factor que yo decía. No solamente que era la riqueza, la buena imagen de la que contaba Sardis, sino que el elemento de los vestidos era como algo determinante en la sociedad de Sardis. ¿Cómo te vestías? Dos cosas dice luego Jesús aquí. Ustedes lo acaban de leer. Pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y luego en el 5 dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Entonces viene el otro elemento del vestido, que eso también traía mucha competencia en la ciudad, y por qué no en la iglesia también. ¿Se acuerdan cómo Santiago dice que hacemos acepción de personas cuando alguien entra con vestiduras opulentas, finas, llamativas, y luego enseguida llega una hermana más humilde con apenas una sencillez en su vestido? Y eso ya es todo un elemento visual para saber que hay que tratar a la gente de diferente manera. Pero cuidado, ¿no? Cuidado. Sardis parecía ser una ciudad que nadie podía llegar allá, porque sus enemigos eran difíciles que pudieran vencerlos por lo enclavado de la cima, lo escarpado de los accesos para llegar a Sardis. Pero no hay necesidad de tener enemigos de fuera. Los enemigos estaban adentro. El deterioro, la muerte estaba dentro de la ciudad. Por eso, cuando Jesús dice aquí, cuídate porque yo vendré, ¿no? Y es bien interesante porque alguien también escribió que la manera en la que Sardis podría conservar ese estatus de opulencia y esa imagen de inalcanzables
tenía que ver porque era una ciudad que se sentía segura y protegida por su ubicación, ya lo dije. Ahora imaginen a la iglesia. Una iglesia enclavada en una ciudad así, sí es una iglesia que fácilmente también puede contaminarse con esos pensamientos. Por eso tenemos una palabra bien interesante luego en el texto, mohino. Mohino se usaba para hablar de mancha, de lo no puro. Cuando Jesús dice aquí, hay entre ustedes algunas personas, pocas, que no han mohino sus vestiduras, manchado sus vestiduras. Pero mohino no significa cualquier mancha. Era un término griego que se usaba para las manchas de la pureza sexual a través o relacionadas con la idolatría de ese tiempo. El mismo problema, el mismo pecado de la iglesia de Tiatira o de Pérgamo o de Esmirna o de Éfeso. Es decir, los patrones se van repitiendo porque el pecado es el mismo y se manifiesta de esa manera. En Sardis, en esta opulencia y en esa sociedad rica, en esa competencia para llamar la atención más unos de otros y siempre estar mostrando tengo más que tú, tenían en el fondo el pecado, dice, de mohino, que han manchado sus vidas, estaban manchados por un libertinaje sexual y por una apertura hacia la idolatría. ¿Qué podemos entender de esto? Esto es un llamado para nosotros, hermanos, hermanas de la iglesia de Ibec. Eclesiastés dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Antes ha dicho tus acciones agradables a Dios. Ahora dice tus vestidos blancos y nunca falte ungüento, es decir, el Espíritu sobre tu cabeza. A este es el remanente al que el Señor se está refiriendo en Sardis cuando le dice el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Concluimos con estas tres promesas que el Señor está dando. Está dando a este remanente de la iglesia que no ha querido contaminarse, que no ha abierto las puertas a acomodarse a una sociedad rica de competencias económicas, de estatus social, y que no ha abierto tampoco sus puertas a un libertinaje sexual. Porque si el dinero corrompe, los poderosos del mundo ya con dinero y poder corrompen, yo sí puedo decir que el dinero en las manos de los sin experiencia abre las puertas para un sexo más fácil y más barato. Y yo sí me referiría a los jóvenes que desde muy jóvenes tienen dinero en las manos, que no ganan, que no saben administrar, que se les da las comodidades, las libertades, el concederles permisos a muy corta edad de salir de la casa o de tener dinero en las manos. Eso es un camino a probar muy tempranamente libertades que no deben de tener. Hablamos de sexo y hablamos de una idolatría. Terminamos así, una vez más lo digo. Jesús está prometiendo entonces tres cosas. Lo primero, habría que pegarnos, dice, a la fidelidad a Cristo para tener estas vestiduras blancas y caminar con Él. ¿Andarán conmigo? Dice, con vestiduras blancas, ¿no? Lo que está prometiendo el Señor es cómo hacer esto. Bueno, uno, venciendo las tentaciones de una vida cómoda en donde se cree en Dios pero no se tiene compromiso con Dios, donde el Señor Jesús decía en el Evangelio, ¿no? El camino es angosto para los que quieren vivir como discípulos. El camino es angosto para aquel que quiere vivir comprometido con el Evangelio, pero es ancho y espacioso para el que quiere ir y vivir cómodamente
como el mundo lo ofrece. Jesús dice, no, al que venciere, yo le daré estos vestidos blancos. No es un mohíno, es la sangre de Jesús que ha limpiado estos vestidos para siempre. 2, no borraré su nombre del libro de la vida. Y este libro de la vida no es solamente una enseñanza bíblica. En las culturas muy antiguas se habla de un libro que después de la vida hay todavía seguridad de que después de la muerte hay vida, ¿no? Y entonces lo que está Jesús prometiendo aquí es que, como luego en otra parte del Apocalipsis lo dice, ¿no? Lo ha escrito Él mismo, ese nombre, a los que son salvos y perdonados. Y 3, también dice la palabra, confesaré su nombre delante de mi Padre. Confesaré mi nombre delante del Padre. Nos recuerda el Evangelio cuando Jesús lo dijo, ¿no? El que no me confiese delante de los hombres, yo también, dice, lo confesaré delante de mi Padre, aquel que me confiesa delante de los hombres, pero al que me niega delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Entonces, cerremos ya esta parte diciendo, los vestidos blancos se refieren también al martirio, se refieren a los que son valientes y pueden permanecer no solamente ante las tentaciones de la comodidad, del éxito, de la riqueza, todo lo que ofrece esto, sino también a aquellos que les va a ser asignado este vestido blanco porque han podido permanecer fieles al Evangelio de Cristo, aún a pesar de sus propias vidas o de las pérdidas que en el camino se vayan teniendo resultado de no negar a Cristo. Vestiduras blancas para los apóstoles, sí, pero también vestiduras blancas para todos nosotros que tenemos por gracia de Dios el llamado de seguir a Cristo, pero que es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso el serle fieles, el decir no a la ambigüedad de creer en Dios, pero vivir nuestra vida a como nosotros queremos, de creer en Dios, pero caminar por ese camino espacioso, del no compromiso, de no tener convicciones, de no ser fieles a la doctrina y al Evangelio de Cristo. 2 cosas últimas. Cuidado con que creamos y tengamos también esta tentación de que la iglesia debe guardar una imagen, porque una imagen delante de los demás, porque se nos vuelve, eso es la vida fácil de una iglesia. Es decir, en nuestro tiempo moderno, en esta manera en la que vivimos en medio de un mundo que cada vez más quiere una vida sin compromiso, una vida en donde no te metas con nadie, donde cada quien tiene derecho a vivir como quiere vivir, una vida en donde es más respetable alguien que no tiene por qué segregar a nadie por sus preferencias o por sus creencias. No, lo más importante para hoy en día en esta sociedad es alguien que sabe respetar la vida de los demás. Y esto puede ser cierto en todo un espectro de las buenas relaciones humanas. Pero para la consigna que nosotros tenemos, seguir a Cristo también significa hablar sobre el pecado. Primero el nuestro y luego el de todos. Seguir a Cristo debe ser estar muy atentos a este principio que encontramos aquí con una iglesia de Sardis que tiene una buena imagen, una buena fama de una iglesia que está viva porque es atractiva, porque ofrece
sermones sencillos sin compromiso, porque hay cultos en donde son más la evasión y la catarsis que la reflexión y la adoración sumisa. Esa es la buena imagen de las iglesias de hoy en día, iglesias en donde hay que hablar de los logros. El logrismo de hoy en día es una de las tentaciones más recurrentes en las iglesias. Sí, porque muchos evangélicos, muchos cristianos como nosotros, estamos también muy atraídos a lograr cosas para Cristo. Yo no digo que no sean metas, pero sí que el alcance no es entre más logros tengas de una iglesia que tiene mucha gente, una iglesia que tiene cultos multitudinarios. Parece que está viva, dice la palabra, pero en realidad está muerta. Yo no digo que las iglesias grandes estén muertas, pero sí digo que habría que revisar nuestra iglesia desde estos aspectos de lo que para Dios es una iglesia viva, ¿no? Y lo ha dicho la palabra. Para Dios una iglesia viva es una iglesia con vestiduras blancas, es una iglesia que es valiente y es fiel al evangelio, y es una iglesia que cuida que sus obras estén alumbrando a los demás. No nos dejemos guiar por los logros del pasado, la buena fama que tuvimos antes, cómo fue la historia de la iglesia, ¿no? La buena fama de esta iglesia de Sardis vino como resultado de acomodarse a una sociedad que la iglesia respondió ante los pecados de la sociedad, respondió tristemente esquivando la cruz, la locura de la cruz, el escándalo de la cruz. Mejor no molestar a la gente y que venga la iglesia, a la iglesia la gente. Entonces, cuidado, porque el vituperio, el que la gente no nos busque, el que nos nombre como gente que no somos como los demás porque somos cristianos de una manera despectiva, este es mantener las vestiduras blancas, porque nos están definiendo como alguien que sigue a Cristo, pero vive compartiendo la luz de Jesús. Y número 2, que lo que estaba sucediendo con la iglesia de Sardis, cuando habla de estos vestidos blancos, entonces también está hablando de una iglesia que no se viste de la manera en que la gente hoy en día quiere vernos, a todos los cristianos. Cada vez más, para que la sociedad nos acepte, debemos ser inofensivos para ellos. Cada vez la iglesia que la sociedad va a aceptar y va a abrazar es una iglesia que abre los brazos para que todo mundo, cualquiera sea su manera de vivir y cualquiera sea su manera de pensar, tiene lugar entre nosotros, ¿no? Y esto suena bien lindo. El humanismo es lindo, es atractivo, porque nos hace vernos unos a otros como iguales y necesarios. Pero el Evangelio de Cristo no es lindo. El Evangelio de Cristo es duro. Y el Evangelio de Cristo es, Pablo lo dijo, es una locura. Porque la cruz siempre nos va a llamar a cuentas. Y en esas cuentas hay oportunidad, hay esperanza, pero a través de Cristo y no a través de nosotros y de los estándares del mundo sobre lo que es bueno o lo que es malo. La idolatría que también vivía Sardis, una idolatría hacia sí misma, hacia sus logros, hacia sus estatus, es una idolatría muy diabólica, porque dos cosas: aleja a Dios, quita a Dios del escenario. Yo soy el centro, la iglesia es el centro. Predicamos a Dios, pero inofensivamente. Enseñamos a Cristo y enseñamos de la cruz, pero siempre los términos del perdón, no del compromiso. Siempre los términos de la misericordia, pero no de la demanda de dejar el pecado atrás. Lo que estaba pasando en Sardis era la preferencia al éxito, la exitolatría, ¿no? No existe esa palabra, la exitolatría. Es decir, morbosamente no deseamos fracasar, pero tampoco nosotros debemos saborear la satisfacción del éxito cuando solamente estamos analizando y viendo nuestra iglesia
en los términos del éxito del mundo. Es decir, lo que ya habíamos hablado, entre más personas haya, entre más actividades haya, entre más se pueda visualmente ver que en esa iglesia hay mucho que ofrecer. Estoy hablando de cuando hay gente entre nosotros, pero gente que les hablamos de Cristo y vienen a Cristo. Cuando entre nosotros se predica la misericordia a los pobres y a los necesitados, y nos despojamos de lo que tenemos para ayudarnos unos a otros y ayudar a los que están alrededor de nosotros. Cuando nosotros hacemos del éxito personal siempre secundario, para que el éxito, llamarlo así, el éxito corporativo de la iglesia, el de todos nosotros, sea que alcancemos a ver siempre la gloria de Cristo entre nosotros. Cuando hay convertidos y cuando el perdón entre unos a otros aquí en la comunidad se da espontáneamente, cuando nos podemos quitar de lo que tenemos para poder ayudarnos, como leía Kikín al principio del culto, ¿verdad? Cuando sabemos sobrellevarnos unos a otros, porque la luz de Cristo está entre nosotros. Y recuerden que el éxito no se puede, en los términos del Evangelio, no se puede medir en números. Numéricamente una iglesia exitosa, ¿no? Numéricamente los sermones que se predican en una iglesia. No, ese es otro evangelio. Kuhn, un afamado pensador del siglo pasado, él decía que la justificación de las obras ha quedado ya atrás. Ahora la iglesia se justifica a través de los logros de la iglesia, ¿no? Es decir, vivimos una iglesia de logros. Una iglesia en que estamos dividiendo las iglesias que no crecen y que no son grandes, y que no son afamadas y que no tienen dinero y que no tienen predicadores exitosos atrayentes a las masas, y las otras iglesias que son de menos número de gente, donde un pastor es fiel a esa iglesia y pastorea esa iglesia y tiene un mensaje del evangelio y también congruente con el alimento para la gente. Si ahora nos justificamos por los logros, ya no nos justificamos por las obras, pero sí por las obras, los logros de la propia iglesia. Es entonces que cerremos diciendo que el ministerio de la iglesia, como de Jesús decía, la iglesia de Sardis, debe ser una iglesia que defiende una limpieza de sus propios vestidos espirituales, de los que Cristo lavó en la cruz, y una iglesia que no está segura por el lugar que tiene, por el lugar que compró, sino como Sardis, por ese lugar en donde estaba, sino una iglesia que sabe que su lugar, donde es más seguro de cualquier enemigo, son los brazos de Cristo escritos en el Evangelio. Si nosotros seguimos predicando y aprendiendo el Evangelio, el que hace discípulos y aprendemos a ser discípulos de Cristo, estudiando la palabra y viviendo la palabra por fuera, porque ese es otro boleto, ¿verdad? Los discípulos no se hacen estudiando la palabra, los discípulos se hacen siguiendo a Cristo, viviendo a Cristo en el día a día. Bueno, cuando hacemos esto, nosotros encontramos que la verdadera seguridad solamente está en las promesas que Jesús nos ha hecho en la palabra. Esta semana, termino así, hablaba con un hermano de aquí de la iglesia que tiene un familiar muy enfermo, y él decía pues que estaba invirtiendo su dinero en hospitales, en médicos y todo, y decía: pastor, ¿estaré haciendo lo correcto gastando todo este dinero? ¿No será parte como de una desconfianza en lo que Dios puede hacer? Y luego terminaba él diciendo: porque me preocupa no confiar en Dios. A mí me quedó sorprendido. Me preocupa no confiar en Dios. Yo quiero confiar en Dios en todo lo que hago y en todo lo que practico. Quiero que el Señor vea que yo estoy depositando mi vida, mi confianza, mi obediencia, mis decisiones
en lo que Él dice y está escrito en su palabra. Si somos Sardis, algunos de nosotros nos podemos ver así, ya saben cuál es el camino del arrepentimiento y de volver a la obediencia. Y juntos estemos en alerta, porque Jesús dice a la iglesia: vendré como un ladrón. Y no está hablando de aquella segunda venida, está hablando aquí como una venida para la iglesia de Sardis con juicio sobre ellos. Oremos unos por otros y mantengámonos firmes con las vestiduras blancas. Oramos, Padre Celestial, pidiendo que no te separes de nosotros, pidiendo que tengas tu gracia siempre como un filtro para mirarnos a través de la cruz de Jesús, porque nosotros nunca vamos a poder, ni en el pasado ni ahora hemos podido congraciarnos contigo y ganarnos cualquier logro o cualquier llamado éxito. Nuestros logros y nuestros éxitos solamente han estado y estarán en la cruz del Calvario, a través del sacrificio de Jesús y la sangre de Cristo que ahora nos ha limpiado de pecado. El logro más grande y el éxito más grande, Señor, lo consiguió Cristo en la cruz. Y bajo Él o tras Él, nosotros nos escondemos y queremos seguir. Ayúdanos a apartarnos de las facilidades que hoy el mundo le ofrece a una iglesia, las comodidades que son una tentación para parecer una iglesia linda y exitosa. Ayúdanos a apartarnos de lo que creemos ser por tener poco o mucho dinero. Ayúdanos a que el dinero no nos maree y nos haga creer que podemos gastarlo en cualquier deleite y bajar nuestra obediencia a ti en fidelidad sexual y de adoración a ti exclusivamente. Guarda a tu iglesia, guarda a nuestros jóvenes, guarda a nuestros ancianos en la salud. Guarda a tu iglesia el Calvario, Padre. Y ven, en el nombre de Jesús queremos ser tuyos siempre, siempre, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Busca verme en la oscuridad, la luz de un nuevo cielo, semilla fértil, agua para
En Primera de Tesalonicenses 5:12, la palabra de Dios nos dice: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, y que seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías. Examinándolo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Después de haber alabado a nuestro Dios, habiendo recibido el mensaje que viene de Él a través de nuestros pastores, salgamos ahora con esa paz, con esa confianza, con esa seguridad que nos da que Dios resucitó no hace 8 días, sino que está vivo, y ahora salgamos nosotros a